Hola, bienvenidos a esta primera parte de la teoría del crecimiento. En esta ocasión, pues lo que vamos a explicar es el primero de los modelos keynesianos de crecimiento, que se deriva de este ensayo que tenemos aquí, Saying Dynamic Theory, desarrollado por Roy Harrod en 1939. Bueno, un poco para comprender el por qué se dio este desarrollo keynesiano en la teoría del crecimiento, pues Roy Harrod nació en Londres en el año de 1900 y se formó como economista y seguidor de Keynes. De hecho fue alumno de Keynes, obteniendo su título de economista en Oxford y después con algunos estudios de posgrado en Cambridge. Sus principales estudios fueron hechos sobre el crecimiento armonioso en la economía capitalista y los factores que condicionan su inestabilidad. En lo profesional, pues tenemos que fue consejero de Winston Churchill y en 1945 fue nombrado director del Economic Journal, que había sido dirigido anteriormente por Keynes. Y en 1952 pues es nombrado asesor del FMI, en donde desarrolla sus estudios y finalmente publica su obra más célebre, Saying Dynamic Theory, que dice que básicamente en largo plazo puede existir desempleo, no obstante este desempleo puede existir crecimiento económico. Y durante toda su vida pues fue profesor de la Christ Church de Oxford y finalmente pues muere en 1978 en una ciudad inglesa llamada Holt. Bien, de aquí lo que podemos observar es, primero, tiene influencia muy fuerte de la perspectiva keynesiana, obviamente al haber sido alumno de Keynes, y lo principal que le está tratando de mostrar en esta teoría de crecimiento económico keynesiana es demostrar que en el largo plazo puede existir crecimiento económico pero con desempleo. De hecho, en este ensayo, en su introducción, él postula que en la teoría estática pues consiste en una serie de conceptos de forma sistémica, de tal forma que lleven un equilibrio dado por las leyes de oferta y demanda, donde se plantea desarrollar una serie de axiomas en donde las fuerzas se mantengan incrementando o disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la oferta aumenta, pues para que esto se mantenga en equilibrio, debería de aumentar en la misma proporción en que lo hace la demanda. Entonces, cuando hablamos de aumentos, pues nos referimos a tasas de crecimiento de la oferta y de la demanda. Y entonces estaba tratando de establecer una serie de axiomas en donde el crecimiento en la oferta fuera igual al crecimiento de la demanda, a lo que más tarde él llamaría tasa de crecimiento garantizada. Bueno, para no profundizar en detalles, se debe de proveer un marco conceptual relevante para el estudio de este cambio. Y postula tres principios básicos, en realidad es lo que guía a todo el modelo que nosotros estamos observando, es que el nivel de ingreso de una comunidad es el determinante más importante de su oferta de ahorros. Aunado a esto, pues la tasa de cambio de sus ingresos será el principal determinante de su ahorro de ingresos. Entonces, si tenemos una oferta de ingresos y una demanda de ingresos, es decir, que la oferta de ahorros, perdón, estamos hablando de ahorros, entonces la oferta de ahorros tendrá que ser igual a la demanda de ahorros. Y pues con este modelo, en donde se incluyen rezagos temporales, que provienen básicamente del cálculo diferencial adaptado a la teoría del crecimiento económico o a la economía de aquel tiempo, pues las preguntas que él pretendía resolver eran en qué nivel fijar la tendencia de crecimiento de esta tasa de crecimiento de oferta que iguale a la demanda, y si el sistema es estacionario o cambiante, es decir, si en algún momento del tiempo el crecimiento económico se estabiliza o no, y si se estabiliza, pues a qué tasa de crecimiento lo va a hacer. Y finalmente, una de las preguntas más importantes dice, ¿puede la tendencia de crecimiento generar fuerzas que lo sostengan? Es decir, si ya la economía está creciendo, pues ¿cuáles son las fuerzas que jalan a la economía de crecer en un periodo subsecuente? Como vamos a ver un poco más adelante, existen incentivos de la tasa de crecimiento efectiva a alejarse cada vez más de esto, al que él llamaría una tasa de crecimiento garantizada. Entonces la primera problemática que observa Harrod en los modelos estáticos de la economía es pues precisamente la característica estática. Es decir, él ejemplifica con dos puntos. ¿Cuál será el efecto en el sistema económico de un incremento en las exportaciones? Como ya lo habíamos visto en el análisis neoclásico anterior, el Producto Interno Bruto se compone entre otras cosas de las exportaciones y es parte de la demanda del mercado. Entonces si las exportaciones aumentan, pues entonces en el futuro crean expectativas a los productores de aumentar la producción. Entonces ellos aumentan la producción y aumentar esa producción pues disminuyen precios.
disminuyendo los precios, crean incentivos a una mayor demanda, externa o interna. Con esa mayor demanda, pues se crean incentivos para los productores de volver a aumentar. De tal forma de que existe un multiplicador en todo este modelo de los efectos de un movimiento inicial a la demanda. Y lo que dice Harrod es, bueno, en un momento se detendrá esto, porque es un ejemplo estático que lo hemos convertido a dinámico. Y lo mismo sucede con el ahorro de trabajo, es decir, una reducción de la oferta agregada lleva a un incremento de costos, a una menor demanda, y una menor demanda, pues esto lleva automáticamente a unas perspectivas de menores ventas y menor oferta, y esto va creando una espiral de aumentos de precios y disminuciones en la oferta agregada, lo que es lo que constituye el segundo ejemplo que nos daba Harrod. Entonces, para resolver esto, decía, se requiere de una revolución mental para incorporar estas tendencias, y sobre todo, y lo que es más importante, se requiere de la unión de un principio acelerador y un efecto multiplicador. El acelerador en este caso pues son las exportaciones o el ahorro de trabajo, y el multiplicador pues son las veces que tenemos que volver a ajustar en ese modelo dinámico. Y bien, entonces para este modelo se crea una terminología que vamos a respetar, la que viene en el mismo documento, y se le llama G a la tasa de crecimiento efectiva de la producción, la que nosotros observamos, GW a la tasa de crecimiento garantizada, en donde no se produce ni más ni menos de lo necesario. Y entonces decimos, si X sub 0 es la producción inicial y X sub 1 es la producción final, entonces calculamos una tasa de crecimiento como la diferencia entre ambas dividida en la producción inicial, que es la forma clásica en cómo se calculan las tasas de cambio. Entonces la producción efectiva difiere de la tasa de crecimiento efectiva difiere de la tasa de crecimiento garantizada solo por factores aleatorios. Es decir, ¿cómo podríamos explicarnos que los empresarios fueran de alguna manera irracional y produjeran más de lo que efectivamente se va a consumir en los mercados y ya tienen mucha experiencia? O que produzcan menos de lo que efectivamente se va a consumir en los mercados. No es por falta de racionalidad, sino por factores aleatorios que tienen que ver con esos principios multiplicadores. Entonces, en este mismo modelo llamamos S a la fracción de X o de la producción inicial o final que se ahorra, y C al capital requerido para aumentar la producción. En ese documento Harrod nos ejemplifica qué es el capital requerido. Entonces nos da un ejemplo y dice, para producir un par de zapatos en un mes se requiere de una nueva máquina, y la máquina cuesta 48 pares de zapatos. Entonces al mes nos va a costar 4 pares de zapatos esa máquina. Entonces eso es a lo que llamó el capital requerido para aumentar la producción. Si ese es el capital requerido, entonces la tasa de crecimiento va a ser igual a los ahorros entre el capital requerido. Y para demostrarlo, pues él nos dice, si el ahorro lo multiplicamos por la producción inicial, entonces ese ahorro tiene que ser igual al incremento en la producción por el capital requerido. Y haciendo unas transformaciones algebraicas sencillas, X la pasamos dividiendo y C la pasamos dividiendo del otro lado, tenemos que la tasa de crecimiento debe de ser igual a los ahorros entre el capital requerido. Esta es la tasa de crecimiento de la producción. Y si despejamos el capital requerido, pues el capital requerido es la proporción de ingresos que se ahorran en el periodo inicial sobre la diferencia entre la producción final y la inicial. Esta ecuación, que es la ecuación fundamental de Harrod, esta primera ecuación que vemos aquí, pues toma especial relevancia en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque a todos aquellos que hayan leído a Thomas Piketty El Capital en el siglo XXI, reconocerán esta ecuación como la segunda ley fundamental del capitalismo que nos expone Piketty en su libro para tratar de entender el capital y sus movimientos. Retoma esta tasa de crecimiento, que es la ecuación fundamental de Harrod, solo le cambia un poco el nombre y empieza a analizar la economía de esta manera. Entonces, para dinamizar o hacer más dinámico este análisis, pues hacemos varios comparativos, entre ellos qué sucede si el capital requerido
es mayor que el capital efectivo. Entonces la inversión es mayor que la requerida y se reduce el capital per cápita. ¿Es posible que esto suceda?, se pregunta él, porque es difícil pensar que un empresario se equivoque, y volvemos a la misma parte que habíamos explicado. Entonces la razón principal para entender esto es que el capital efectivo está muy conectado al muy corto plazo y a un efecto multiplicador, y los rezagos temporales pues no importan porque son muy pequeñitos entre un periodo y otro. Y así como analizamos el capital requerido, también podemos ver cuáles son las diferencias entre la tasa de crecimiento garantizada y la tasa de crecimiento efectiva a través de los ahorros. De tal manera que si los ahorros efectivos son mayores que los ahorros requeridos para una tasa de crecimiento garantizada, pues entonces la tasa de crecimiento efectiva va a ser mayor que la garantizada. Y esperaríamos que sucediera lo siguiente: si la tasa de crecimiento efectiva es mayor que la garantizada, solo puede suceder si pasa una de dos cosas: que esto sea menor, el capital requerido sea menor que el capital, o que los ahorros sean mayores que los ahorros requeridos para una tasa de crecimiento garantizada. Lo importante sería ver qué es lo que sucede si la tasa de crecimiento efectiva es mayor que la garantizada, porque entonces existen incentivos a retirarse más allá del equilibrio. Es decir, es una de esas primeras preguntas que planteábamos en esta presentación. Y esto culmina con dos proposiciones importantes. Primero, la tasa de crecimiento garantizada se determina en conjunto por los requerimientos de capital y por el cambio en la producción, y además el equilibrio es inestable y actúa por fuerzas centrífugas. De tal forma que si nosotros queremos entender las acumulaciones de capital, pues para no crecer o crecer al 0%, entonces tendría que ser que los ahorros fueran iguales a la inversión, donde tenemos una inversión autónoma y una inversión por unidad de producción, y si esto es igual a los ahorros, pues entonces crecemos en 0%. Y además, los cambios en la ecuación fundamental tienen efectos constantes en la tasa de crecimiento garantizada. ¿Cuál es la dinámica que nos interesa? Bueno, pues ya vimos, es comparar la tasa de crecimiento garantizada con la tasa de crecimiento efectiva, que es una relación de corto plazo. ¿Quién determina la tasa de crecimiento garantizada? Pues son todos los agentes económicos, familias, empresas y gobierno. Al inicio del periodo, identificando el ahorro deseado y la capacidad productiva disponible. De tal manera que la tasa de crecimiento garantizada va a estar influenciada por la tasa de crecimiento efectiva del periodo anterior y por los planes futuros de ahorro de las familias, empresas y gobierno. Entonces tenemos tres opciones: que esta tasa de crecimiento sea mayor que la tasa de crecimiento efectiva, que sean iguales, o que la tasa de crecimiento garantizada sea menor que la efectiva. Si sucede que son iguales, pues entonces los agentes están satisfechos y no habría mayor análisis que realizar. Sin embargo, si la tasa de crecimiento garantizada es mayor que la efectiva, entonces los agentes tienen menos ahorro del deseado y consumen menos para incrementarlo. El incremento en el capital fue mayor que el requerido y no hay incentivos para incrementar el capital requerido. Lo veíamos desde hace un momento. Podemos analizar estas diferencias por el ahorro o por el capital requerido. Pero si se da esta situación, entonces la tasa de crecimiento efectiva va a caer aún más en periodos posteriores, alejándose todavía más de la tasa de crecimiento garantizada. Bien, ¿qué sucede en el caso contrario? La tasa de crecimiento garantizada es menor que la efectiva. Los agentes tienen más ahorro del deseado y consumen más para incrementarlo, o el incremento en capital fue menor al requerido y hay incentivos para incrementar el capital. Es el mismo análisis, lo vemos por el ahorro o por el capital. Lo importante de esta situación es que la tasa de crecimiento efectiva aumentará más en periodos posteriores, alejándose de la tasa de crecimiento garantizada, es decir, habrá incentivos a una inflación en esa economía.
Y además de analizar la tasa de crecimiento efectiva, podemos analizar la tasa de crecimiento natural. Si estas dos tasas fueran iguales, pues es una situación de pleno empleo y uso normal de la capacidad instalada con crecimiento. Si la tasa de crecimiento garantizada es mayor que la de pleno empleo, entonces existe un exceso de ahorro deseado para alcanzar el pleno empleo y un traslado de la capacidad productiva. Esto sucede generalmente en economías de guerra, cuando sobreexplotamos la capacidad instalada que existe para generar empleos más allá de la plena ocupación e incentivar a la economía. ¿Qué sucede si la tasa de crecimiento garantizada es menor que la efectiva? Pues hay insuficiencia de ahorro y es menor al requerido para mantener el pleno empleo. Este es el caso típico de las economías en desarrollo. Imaginemos el caso de México. Existe un equilibrio entre las tasas de crecimiento de la oferta y la demanda, pero esos equilibrios de mercado no alcanzan para satisfacer el pleno empleo, porque siempre hay un tipo de empleo estructural en estas economías. Esta es la situación típica de países en desarrollo. Y analizamos entonces las tres tasas de crecimiento, la de pleno empleo, la efectiva y la garantizada, con la salvedad de que vamos a suponer que la tasa de crecimiento de pleno empleo siempre va a ser mayor que la tasa de crecimiento efectiva o la tasa de crecimiento garantizada. ¿Por qué? Que Harrod proponía que existía un desempleo estructural. Entonces el primero de los ejemplos es cuando la tasa garantizada es mayor que la efectiva. Entonces el ahorro deseado es mayor al efectivo, pero menor al requerido para el pleno empleo. En tanto que la garantizada sea mayor que la efectiva, los agentes desearán ahorrar más y reducirán su consumo. Por lo tanto, el crecimiento efectivo se va a alejar cada vez más en el tiempo del pleno empleo y de la tasa de crecimiento garantizada. ¿Qué sucede en caso contrario? La tasa efectiva mayor que la garantizada. Entonces las economías están creciendo. ¿Por qué? Porque estamos en una tasa de crecimiento más allá de la que garantiza una igualdad de oferta y demanda. Existen presiones inflacionarias, eso ya lo habíamos visto, y se incrementa la inversión en la capacidad productiva. Se mantiene un desempleo estructural, ya que la tasa de crecimiento natural es mayor que la garantizada, y la economía requiere una tasa baja garantizada, tal que la garantizada sea menor a la efectiva, pero esto pues concluiría en que se alejaría cada vez más de la tasa de pleno empleo. Y aquí solo tenemos dos opciones: aumentar la tasa de ahorro deseable o disminuir el capital requerido respecto al capital para absorber el excedente de pleno empleo, corriendo el riesgo de que la tasa garantizada sea mayor que la efectiva, tal que genere una recesión. Esta es lo que Harrod llamó la paradoja fundamental, o lo que se conoce como la paradoja de Harrod. Como conclusión importante, pues tenemos dos cosas. Primero, recordando los modelos keynesianos, ellos proponían que la economía puede estar en equilibrio en el corto plazo, pero con desempleo. Harrod traslada esto al largo plazo y dice que en el largo plazo puede existir un equilibrio, pero con desempleo, lo cual nos llevaría a tasas de crecimiento, pero con un desempleo estructural. Aquí tenemos algunos problemas. Encontrar la tasa de ahorro de una sociedad que tiene una tasa de crecimiento de 8.2%, tomando en cuenta que se requiere de un capital de 1.5 unidades. Bien, la tasa de crecimiento es igual al ahorro entre el capital requerido. 8.2 es igual al ahorro entre 1.5. Entonces, despejando, 8.2 por 1.5 va a darnos la tasa de ahorro de esta economía, que sería alrededor de 12.3%. Y bueno, si se sabe que la tasa de crecimiento de un país fue de 9.3 y el capital utilizado de 21.000 millones y el producto obtenido de 5.500 millones, se pide encontrar la tasa de ahorro de la sociedad.
hacemos lo mismo, solo que aquí el capital requerido son 21.000 millones entre 5.500 millones. El resultado de esta división, de esto entre esto, lo multiplicamos por 9.3 y nos da la tasa de crecimiento de los ahorros. Finalmente, pues tenemos esto que elaboró Adrián de León de la Universidad de Guadalajara, en donde estima las tasas de crecimiento efectivas, la garantizada y la tasa de crecimiento natural para México, en donde observamos que pues efectivamente la tasa de crecimiento natural siempre es mayor que las garantizadas y las efectivas, pero hay periodos donde la tasa de crecimiento efectiva es menor a la garantizada, por ejemplo en el 95, y existían incentivos a reducir cada vez más, pero hay periodos como el periodo más reciente que tenemos, en 2006, donde la tasa de crecimiento efectiva es mayor que la garantizada, pero menor que la natural, por lo que existen incentivos para seguir creciendo. Bueno, eso no sucedió, pero esto es lo que analizamos. Siempre existe un desempleo estructural en este tipo de economías porque hace falta un mayor ahorro por parte de las empresas, del gobierno o de la hacienda pública en este caso, o de las empresas. Pues bien, hasta aquí llegaríamos con este análisis y pues muchas gracias.